Míralos ahí, llorando. Dizque sienten pena. Bola de hipócritas dos caras, regando con ese llanto acartonado el hoyo recién abierto. Abrazados unos a otros, sudando la borrachera que anoche se pusieron. Son muchos. No tiene sentido que los cuente. De solo verlos se me revuelve el coraje por adentro. Andan ahí en primera fila, mirando para abajo, como si de veras les doliera. Que se los crea su abuela sepultada unos metros más abajo. De suerte que el patrón se merecía un destino diferente. Nadie se merece morirse de tristeza. Pero ni siquiera él, a pesar de todo el dinero que llegó a tener, tuvo una suerte diferente. Esa tristeza le llegó de pronto con la muerte de su esposa. Y se lo acabó de arrastrar cuando lo dejaron solo. Cuando se lo llevaron hasta allá, lo más lejos que pudieron, con tal de no seguirlo viendo. Se desentendieron de él. No les importó que todo el peso de la soledad se le viniera encima, porque ellos estaban muy conscientes de que eso pasaría, pero no les importó. Estaban muy entretenidos gastándose el dinero que él les heredó aún estando en vida. Ese fue su error. Apenas estiraron la mano para recibir cada quien su parte cuando comenzaron a recriminarle cosas. Después lo abandonaron. Y ahora, cuando ya está muerto y el olvido le está cayendo encima, salen con que su muerte les dolió. Daba pena ver hacia el patrón, sentado en su silla de madera, con su cigarrito en una mano, viendo pasar los días, sintiendo que la vida se le iba despacito, demasiado lenta, como si fuera una condena. Solo, sin que nadie se tomara la molestia de ir a platicarle algo, mucho menos de ir a escuchar lo mucho que él tenía para contar. Pero no, estaba solo, nada más acompañado de las moscas que lo rodeaban, atraídas por la peste que a todos espantaba. Así se fue acabando, en medio de aquella soledad en la que se sumió, justo como lo encontré aquella vez que se murió, atragantado con su propia lengua. 45 años de casado y luego otros 7 que aguantó de viudo. Esos últimos años en que se fue consumiendo de a poquito, yéndose para abajo, jalado por la pena, con la carga de ese desamparo enchuecándole la espalda. Él no era para morirse de ese modo. Él, menos que nadie, se lo merecía. Con lo bueno que era y todos los favores que hizo, merecía morirse de otro modo. Pero ni yo misma pude alegrarle sus últimos respiros. Yo siempre le guardé respeto. Me acordaba de cuando era joven. Pasaba todos los domingos por enfrente de mi casa. Llevaba del brazo a su mujer mientras él iba caminando derechito, orgulloso como militar, con su traje recién planchado, sonriéndole al que se le cruzara en el camino. Y detrás de ellos dos, de él y de su mujer, que siempre iba con los ojos tan abiertos por donde se le asomaba la vida a carretadas, los 7 hijos que tuvieron. Yo los contaba tantas veces como para estar segura de que eran 7 de verdad. Desde el más grande hasta la niña más pequeña. No se podía creer que estando tan sanos los dos y tan enteros y tan nuevos, fueran padres de esos 7 niños que iban siguiéndolos como perritos entrenados. Yo me apuraba para estar de pie frente a la puerta. Sabía a qué horas pasarían por allí y trataba de estar peinada, muy limpia y bien vestida, para cuando el patrón volteara a verme y me sonriera. Entonces, justo cuando las campanas daban la segunda llamada para la misa de las 12, lo veía venir. Y el alma se me colmaba de un aire transparente que me salía
despacio por la abertura de los labios. Él tan alto y con ese porte tan distinguido. A todas las mujeres nos entraba una envidia de la buena y se nos arrugaba el corazón al ver al patrón con sus ojos llenos de ternura. Se antojaba tener la suerte de conocer a un hombre que se le pareciera un poquito, nada más. Un hombre que fuera así cerquita de lo que era él. Y no esta clase de hombres que abundaban como hierba por aquí. Así de este modo fue como lo vi desde que yo era niña. Porque resulta que yo era de la edad de su hijo, el que fue el mayor, y que a la larga fue de los que más penas le causaron. Ese hijo suyo fue el primero en irse. Se llevó todo lo que pudo y lo que no pudo también. Porque se supo que le robó hasta las alianzas de su boda. ¿Y para qué? Solamente para ir a malgastarlo todo para allá donde se fue y regresar después como si nada hubiera sucedido, seguro de la bondad con que el patrón lo acogería. Y no se equivocó, porque eso fue lo que pasó. Regresó y siguió con esa misma vida desperdiciada a la que tanto se habituó. El patrón lo recibió lleno de gusto, sin importarle nada. Y su hijo de allí se agarró para encajarle más el diente, hasta arrancarle la carne a pedacitos. Los otros hijos le hicieron cosas semejantes. 5 mujeres, el mayor y otro niño por ahí perdido en medio. Ninguno heredó ni una poquita de bondad de la que su padre le sobraba. Todos empujados por la mera ambición de saber qué le sacarían, haciéndoseles tarde para que se les muriera y así cobrar el resto de la herencia. Para empezar a vender todo lo que se pudiera, así fueran los trozos aguzanados de su mismo padre. Esto fue lo que comenzó a matarlo, a arrancarle la vida a montoncitos. El saber qué clase de animales carroñeros había engendrado, eso lo mató. Esa pena y la enfermedad de su mujer, porque dejó al lado de ella lo que le quedaba de esperanza. Hizo todo lo que pudo. No se le despegó ni un día ni de noche. Luchó a su lado mientras le sostenía la mano y la abrazaba para cobijarle el frío de la muerte que le subía por cada centímetro de su cuerpo, adolorido y desgastado. Nada pudo hacer. La enfermedad fue acabando a doña Lupe, haciéndola chiquita hasta casi perderla entre las orillas de esa cama de la que ella jamás pudo levantarse. Se le fue encogiendo el cuerpo, engarruñándole las manos mientras los doctores iban y venían sin poder dar explicaciones. Así también se le encogió la vida a él. No solo perdió a su mujer, también perdió su sonrisa para siempre. Cuando escuchamos las campanas de la iglesia, supimos bien quién era la difunta. No nos hizo falta preguntar. Esas campanadas tenían un dolor muy hondo. Fue como si todos nosotros nos hubiéramos quedado sin una parte nuestra. Así, de pronto. Sentimos la orfandad. El viento sopló toda la tarde como si hubiera querido arrastrar nuestra congoja hasta en la última calle de este pueblo al que ella tanto iluminó. O como si quisiera acompañar el duelo del patrón y de paso acompañarnos a nosotros. Porque él estuvo muerto desde mucho atrás, desde que fue recogiendo entre las manos los últimos respiros que tuvo su mujer. Cuando sintió que todos los motivos para seguir viviendo se le iban escapando por entre cada uno de los dedos, justo en el momento en el que a ella se le iba la cabeza para atrás. Después, cuando murió, se pasó días enteros llorando como un niño que se queda solo. Ese fue el luto que envolvió al pueblo entero. Todo esto, todo lo que somos, todo este lugar se quedó vacío sin ella. Hacía falta su olor a hierbabuena recorriendo el aire y el brillo de su risa detenido en el filo de aquellos labios delgaditos que siempre presumió. Y junto a esa mujer llena de vida,
la sonrisa y el brillo en los ojos del patrón. Ellos eran la raíz de toda la alegría. Por eso, también a nosotros algo muy adentro se nos murió aquel día. Nos arrancaron de pronto el corazón. Yo cuidé al patrón durante los últimos años de su vida. Nadie me lo pidió, yo sola me ofrecí. El coraje que ya de por sí sentía se me hizo más grande cuando me enteré que se lo habían llevado a vivir a una casa que tienen a la orilla de la siembra. Una casa de tablones con un par de cuartos nada más. Que dizque se lo llevaron para allá para que descansara, a reponerse de la pérdida. Pero la verdad es que lo mandaron hasta allá para que se acabara de morir solito. Y allá mismo se murió. Luego de 7 años, la soledad por fin terminó por aplastarlo, igual que se aplasta un animal de tierra. Yo no quería que se muriera. Lo cuidé lo más que pude y traté de que no le faltara nada. Pero ese mismo dolor que ya traía tan adentro de su pecho se le subió a la cabeza. Le fue cubriendo el entendimiento poco a poco, hasta que un buen día terminó por no reconocer a nadie. Se sumió en sí mismo como en una cosa oscura y sin salida. Tal vez fue mejor. Le hubiera dolido más saber que sus hijos y los maridos de sus hijas se agarraron a golpes por la voracidad de quedarse con la casa. Ese era un dolor que él no necesitaba. Todavía no se terminaba de enfriar el cuerpo de doña Lupe cuando ya el patrón andaba solito por allá, en aquella casa tan abandonada a la orilla de la siembra. Mientras los demás se dedicaban a gastarse todo eso que a ninguno de ellos les costó. Ellos fueron sus 2 hijos, las mulas de sus hijas, sus esposos y la bola de hijos que tuvieron entre todos. Para eso sirvió el esfuerzo del patrón, para mantener ingratos. Por eso fue mejor así, que se le extraviara la razón. Ni a mí misma me reconocía. Se me quedaba mirando como se mira un punto fijo en la pared, con esos ojos vacíos que no le piden nada a nadie, que se quedan quietos en alguna parte como si no tuvieran ganas de otra cosa más que de seguir mirando al aire. Yo traté de levantarlo, pero por mucho que traté, él ya traía las ganas de morirse muy adentro de su carne. A mí me daba pena. Sentía una bola en la garganta que se me iba bajando hasta casi taponarme por completo el corazón. Eso sentía al mirarlo en esas condiciones. Eso y muchas cosas más. Sus hijas a veces mandaban a alguno de los criados a que me dieran algo de dinero. Esa como limosna que tanto asco me causaba y que yo trataba de ir juntando solo por si hiciera falta. Pero no fue el caso. Me propuse no utilizar ese dinero sino como último recurso, porque ese era mi coraje, que entre todos ellos lo mataron. Creyeron que con ese dinero que mandaban habían cumplido, pero no le dieron esperanzas. Ninguno de ellos vino nunca a estar con él ni siquiera unos minutos, a tomarlo de la mano aunque fuera como caridad. Se desentendieron de él hasta que por fin supieron de su muerte. Nada más eso se ganó el patrón con su bondad, que lo rociaran con esa hipocresía cuando lo estaban enterrando. En sus últimos meses ya comía muy poco. Se le fue pegando el pellejo al esqueleto y se volvió como una fruta oscurecida que se va secando al sol. Hasta la piel se le veía diferente. Lo único que siempre me aceptó fue el café. A eso jamás le puso mala cara. A eso y a su cigarro que le manchaba la barba de amarillo. Ya no tenía ganas de vivir, menos de comer. Y así se fue consumiendo día con día,
mientras el silencio lo arropaba y la vida se le iba yendo de a poquito, con cada bola de humo que sacaba por la boca. Le hacía falta su mujer. Sin ella no se hallaba. Yo sé bien que lo único que le dolía era su mujer, porque mientras habló jamás me preguntó por ninguno de sus hijos. Pero a doña Lupe la extrañaba, como solamente puede extrañarse el corazón. Ella fue su vida entera, y a ella consagró su amor hasta que los besos se le volvieron soledad. Su esposa le hacía falta para sostenerse de algo, para tener alguna clase de ilusión. Ese fue el motivo. Por eso se me ocurrió hacer lo que hice. El patrón necesitaba algo en que apoyarse, algo para que no lo acabara de derrumbar el peso de la ausencia. Necesitaba de algo para no rendirse ante el silencio de toda esa soledad que vino a acompañarlo y se quedó a vivir con él de una forma permanente. Esa tristeza que le inundaba la mirada era como para morirme yo también, una y otra vez. Verlo así me dio el valor para llevar a cabo lo que hice, y de lo cual no me arrepiento. Lo acosté en su cama como cada noche y me esperé a que se durmiera. Tenía el sueño muy ligero y tantito así que le hiciera un movimiento se despertaba muy de golpe y asustado, respirando como si fuera un animal cansado. Entonces me esperé a que estuviera bien dormido y me le metí en la cama. Él me sintió a su lado y se asustó. Fue la primera vez que oí su voz después de mucho tiempo. Dio un brinco todavía medio dormido y sus palabras me llegaron al oído todavía calientitas, con ese aliento tibio que le duró hasta el fin. ¿Quién anda ahí?, me preguntó con esa voz agitada y suavecita. Soy yo, Genaro. Soy Guadalupe, tu mujer. Ella no me dijo nada más, pero sentí cómo se le llenaba el cuerpo de alegría. Me tomó por la cintura y me llevó juntito de él, con una ternura que hizo que sus manos se sintieran como dos bolitas de algodón. Entonces sentí su cuerpo calientito y aquella boca suya que me fue cubriendo la cara con sus besos. Yo dejé que hiciera lo que quisiera, porque al fin y al cabo eso es lo que deseaba yo. Darle un motivo para que no siguiera muriéndose todos los días a paso, despacito. Me levanté de madrugada, antes de que el sol nos alcanzara a iluminar. Él seguía dormido, con una cara de tranquilidad, respirando tan hondo y tan profundo, como si estuviera suspirando. Me pesó dejar su cama. Esa ternura con la que me trató no se olvida con facilidad y cuesta desprenderse de ella. Me vestí sin hacer ruido mientras lo veía dormir. Todavía sentía sus manos en mi cuerpo y esos labios delgaditos recorriéndome de arriba para abajo. Me dieron ganas de acostarme junto a él de nuevo, de que me sintiera al lado suyo cuando despertara. Me sentí feliz y plena, llena del patrón. Él siguió haciendo lo que siempre hacía. De día se sentaba en esa silla a mirar cómo el viento levantaba la hojarasca, cómo la arrastraba y la juntaba hasta hacer unos montones que se deshacían con el siguiente ventarrón. También tomaba su café,
y su cigarro, que no me perdonaba. Nada me decía ni me volteaba a ver, pero algo le cambió en los ojos. Ya no me miraba tan vacío. Sus ojos tenían una como sonrisa de tranquilidad que se le iba contagiando luego al resto de la cara. Y al final, los labios se le abrían un poquito para mostrar un pedacito de esperanza. Eso era lo que yo quería. No me apuraba que no volteara a verme, ni que no hiciera ni el menor intento para platicar conmigo. Lo que yo quería era que agarrara fuerzas para no dejarse morir nada más así de pronto. Necesitaba tener algo de lo cual pudiera sostenerse. Una cosa que le impidiera venirse para abajo a pedacitos, como algo viejo y quebradizo. Le hacían falta motivos para respirar. Y esos motivos se los daba yo todas las noches. Cuando me metía en su cama y él me sentía llegar y me decía al oído: "Por fin llegaste, Guadalupe". Y sus manos me envolvían en una caricia que me protegía del mundo. Cada vez me recibía con ese mismo calor que yo sentía como de cielo. Entonces su boca se me repegaba con un cariño que me hacía cosquillas en el corazón, y con cada suspiro suyo a mí se me escapaba el alma por los ojos. Me acomodaba cerca de su pecho y sentía cómo le latía algo adentro con una fuerza como de niño ilusionado. A mí se me salían las lágrimas de sentirme querida y protegida. Y él me la secaba con un beso y me decía palabras de consuelo que hacían que otras lágrimas se me empezaran a escurrir. Entonces, el cuarto entero comenzaba a oler como a flores pequeñitas, tan recién nacidas. Luego sentía cómo sus palabras se me iban regando por toda la piel y comenzaban a arrullarme. Al rato, entre sueños, escuchaba cómo seguía diciéndome cosas de amor con una voz quedita. Ya en la madrugada me levantaba con su olor pegado a mí y me vestía aún con sus besos apretados a mi cuerpo. Eso fue lo que hice y lo seguí haciendo hasta la noche antes de que se murió. Lo encontré tirado junto a su silla de madera, atragantado con su lengua. Nomás me descuidé tantito y cuando regresé lo vi en el suelo, como si se hubiera acomodado. El consuelo que me dio fue que cuando lo acosté en su cama, se le veía una paz adentro. Se adivinaba que murió sonriendo. Cuando fui a avisarles a sus hijos, entonces sí lloraron. Todas las mujeres comenzaron a dar chillidos como si de veras les doliera. Yo las dejé envueltas en su hipocresía y ya no quise regresar. Me dio pena y también coraje ver cómo vivían, con esa vida de lujos, mientras su padre se la pasó solito, cargando sus recuerdos de tristeza. El lloradero siguió toda la noche, cuando lo velaron. Y es el mismo llanto tan acartonado y seco el que ahorita, mientras están enterrando a don Genaro, hace que tenga ganas de vomitarles los zapatos. Asco es lo que me dan. Y ahora que los muchachos van bajando al hoyo el ataúd, cómo se me revuelven las tripas del coraje al ver llorar a toda esa bola de viejas desgraciadas. Abrazadas unas a otras, con sus velos negros, sudando la borrachera que anoche se pusieron, lamentando la muerte de ese hombre al que tanto maltrataron y al que enviaron solo a aquella casa con la esperanza de que se muriera pronto. Viejas hipócritas, aventando puños de tierra y flores blancas como si fueran trozos de remordimiento, como si no las conociera yo. El consuelo que me da fue el cariño que me dio el patrón.
Ese que tanta envidia me causaba cuando lo veía caminar por la calle tomado de la mano de su esposa. Entonces, me daban ganas de ser yo la que fuera al lado suyo. Me daban ganas de ser esa mujer. Y al final, se me cumplió el antojo.